Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. La dismorfia monetaria, esa manera de gastar sin control, compulsión o un comportamiento inducido. Bienvenida Mari Mora a su diván. Adelante. Hola Carmen, sí. Mira, buscando tema para el diván, me encontré navegando por internet con este tema que tú has titulado, ¿verdad? Dismorfia monetaria, que son uno de esos temas que dan para un café con Liliana y contigo, porque otra vez convergen lo económico con lo psicológico. Y me llama mucho la atención, Carmen, porque si uno se pone a pensar que pudiera haber una patología de gente que gasta más de lo que tiene, yo creo que entonces no cabríamos en las consultas psicológicas, es decir, parecería un signo muy propio sobre todo de la clase media y más de la clase baja, que no digo yo que son sueldos cebollas, ¿no? Y que tienen que estirar los chelitos de una manera, porque los datos macroeconómicos nunca, casi nunca, reflejan la realidad del bolsillo de la gente. Y ¿dónde está la frontera entonces, Carmen, entre un comportamiento de supervivencia social de las clases que no son altas y dónde empieza el punto en el que deberíamos preocuparnos, ¿no? Y yo voy a responder, pues como siempre respondo, que hay mucha gente que se molesta, yo diría, depende, y voy a introducir entonces, como siempre, algunos matices, porque en los matices es que están las grandes razones, aunque hoy en día el lenguaje tiende hacia los extremos. Y estamos fuera de moda, lo que queremos matizar siempre, ¿no? Tú comentabas, efectivamente, cuando yo te hacía el planteamiento, que ha sido catalogado como un problema de la percepción. La percepción es uno de esos procesos psicológicos básicos en el que la mente interpreta lo que entra por los 5 sentidos y lo hace intentando resumir del modo más rápido una interpretación rápida, por lo tanto también de la realidad, ¿no? La dismorfia del dinero entonces se ha descrito como una incongruencia entre la realidad y la representación económica mental que hacemos de los recursos financieros de los que disponemos, y se parece un poco al trastorno dismórfico corporal, por eso introducen la palabra dismorfia, en el que existe, como hemos hablado aquí de ese tema, la apreciación excesiva de defectos que uno tiene en el cuerpo, a pesar de que esos defectos pueden ser mínimos. ¿Cómo se puede agrandar lo pequeño? Mediante ese proceso cognitivo que se llama percepción. Y aquí coincide que tanto en la dismorfia corporal como en la llamada dismorfia monetaria, que dicho sea de paso no está en ningún manual de psiquiatría y de psicología, ni en el CIE, que rige la Unión Europea, ni en el DSM, que nos rige por la American Psychiatry Association. En ambas cosas, lo real no está en sintonía con la imagen que se hace la mente de esa realidad, y entonces ahí empiezan los problemas. Y fíjate que según un estudio de Morning Consult del año pasado, las generaciones millennials y centennials son más susceptibles a esto que llamamos la dismorfia del dinero. Y cuando se trata de explicar qué es lo que pasa, si es que ahora esto se da más, porque óyeme, Carmen, yo recuerdo desde niña montones de historias de gente que acababa embargada en los distintos pueblos en los que yo viví, y que se sabía que no se le podía fiar ni un chele, o aquella señora que gastaba más de lo que tenía y que ostentaba un estatus que nunca tuvo. Esas cosas eran parte, ¿no?, de lo cotidiano. Pero este estudio en concreto, hecho por Morning Consult, decía que eran estas generaciones, millennials y centennials, eran más susceptibles por la influencia de los medios y las normas culturales. Y ahí entran también, tú mencionabas algunos que colindan entre músicos urbanos, influencers y de todo, que realizan pautas publicitarias sin permiso, subverticiamente,
con el fin de motivar la compra de productos. Y entonces en ese contexto las personas se dejan persuadir por las celebridades del internet, por la moda, por las tendencias consumistas en las redes sociales, lo que las hace gastar y perder más dinero del que realmente tienen. De manera que esto simplemente se ha podido amplificar un poquito más, pero ya digo que existe, pero hay personas, Carmen, que no es que inflan la tarjeta de crédito y llega un momento en que es impagable la deuda acumulada y esperan ser introducidas en lo que antes se llamaba el CICLA, no sé ahora cómo se llama, pagando esa penalidad durante una temporada porque eso perime en unos años. Hay gente que realmente se divorcia de su realidad en sentido general. Y han sido señalados estas características que voy a enumerar. Por ejemplo, ideas obsesivas sobre ser rico, incapacidad absoluta de ahorrar un chele, un estrés y una inseguridad financiera que induce a trastornos como los trastornos de ansiedad, una percepción totalmente alterada sobre lo que vale el dinero y cómo vamos a conseguir el dinero, una deficiencia y un desatino en esas decisiones financieras, gastos innecesarios en bienes de consumo, que ahora como es tan fácil tú encargarlo de tu casa, que ni te tienes que cambiar para ir a ver productos a un centro comercial, pues esto se facilita. Compararte constantemente con las otras personas, gastos que superan, por supuesto, tu presupuesto, percepciones alteradas sobre tus verdaderos límites económicos y una frustración muy grande, que es esa frustración que quizás antes veíamos en los desclasados, las personas que en un momento determinado tuvieron un estatus, lo perdieron y se quedaron con esa percepción alterada. En este caso es una persona que nunca ha tenido un estatus superior, que no es que ha perdido ese estatus y que sin embargo se monta en ese circuito del consumo, de la idea de que la felicidad te va a llegar porque acumulas cosas, y entonces salen viajes que quizás tú no podrías darte, a veces con el solo placer de que los demás te vean en las redes, que estuviste por aquí, que estuviste por allá, que estrenaste ropa, y que puede ser incluso objeto de envidia. Esto se puede manifestar, como yo decía ahorita, con una obsesión por el dinero, con esa insatisfacción crónica, con una comparación constante con otras personas, y puede dar pie entonces a estrés, ansiedad y a comportamientos compulsivos con el consumo, no solamente de ropa, sino en general de montones de bienes que tú adquieres. Y cuando se actúa con base en lo que se tiene, pues la realidad es más medida. Pero cuando el individuo, y yo he escuchado, Carmen, familias que me dicen, sobre todo mujeres, que te hablan de que el marido se le va la olla con el tema del dinero, o a veces es al revés. Y dice, es que yo le he explicado, pero fulano, si nos vamos para Europa con toda la familia, como tú invitaste el otro día, ¿cómo vamos a pagar la universidad de fulanito, la hipoteca? Eso aparece, es la típica respuesta que puede dar una persona que ha sido conquistada por esto que llamamos la dismorfia del dinero. Se trata, de hecho, y cada vez más son uno de esos temas que se sientan en los divanes de mis colegas, y en estos casos se prioriza el autocuidado. Hay que hacer muchas veces un abordaje multidisciplinario, y no te extrañe, Carmen, si el día de mañana tú ves que Liliana entra en mi despacho para asesorar financieramente a una persona que puede tener esta especie de síndrome no clasificado, para enseñarle la realidad del mundo financiero, porque a veces tenemos mucha jala de cucaracha en la cabeza, y ella más de una vez nos ha dado consejos muy sensatos. A veces ayuda a la terapia de grupo de personas que están padeciendo ese inconveniente, y es increíble, Carmen, como cada vez más se va asentando en nuestro país el tema de la terapia de grupo, la sensibilización que se ha ido haciendo con el tema de la salud mental. Hizo, por ejemplo, que el otro día en un evento muy importante que organizó el Centro Lao
de psicoterapia con el Colegio San Joseph, un especialista en trastorno límite le preguntó al público, ¿hay alguien aquí que sufra de trastorno límite? Y para mi sorpresa, Carmen, varias personas se pararon y levantaron la mano. O sea, que a mí me parece que es un progreso el que podamos salir del estigma y decir, sí, yo tengo un problema, necesito ayuda, estoy trabajando en ello, ¿no? Entonces, a veces hay que medicar, Carmen, con anticonvulsionantes que se utilizan en ocasiones, los psiquiatras lo utilizan para los comportamientos compulsivos que se pueden dar con la comida, pero que se puede dar también con la ludopatía, con los temas que tienen que ver con el consumo compulsivo, con las compras compulsivas. ¿Dónde está la rayita, Carmen, entonces, entre el insensato de clase media o de clase baja que simplemente quiere un mordisco de la supuesta felicidad que da el consumir y gozar de un estatus que uno no tiene, y dónde empiezan las cosas a complicarse? Yo creo que en las consecuencias psicológicas que estamos mencionando pueden ser un indicador, o cuando este comportamiento no es el producto de una etapa de tu vida, sino que es un comportamiento permanente, que incluso llegas a tener una conducta un poco parecida a lo que a veces tienen los adictos, que empiezan a pedir prestado o empiezan a coger lo que no es suyo para lograr mantener un estilo de vida dañino. Y se me ocurre, desde que leí el resumen de su participación hoy, si eso no es ser un comprador compulsivo. Incluso yo recuerdo el testimonio de una persona que en su casa ella no podía moverse por los objetos que tenía. Ya no es como para enseñarte a ti lo que yo tengo, y mira, me compré esta cartera que me costó 15,000 pesos, aunque yo no tenga para comer mañana, sino es tener objeto. Y de verdad anhelaba el inicio del diván para preguntarle a usted el punto, el vértice que puede unir estos dos comportamientos, o si nada tiene que ver. Sí, bueno, yo te comentaba que una de las posibles consecuencias de tener este tipo de dismorfia monetaria o del dinero es el comprar compulsivo, pero también el endeudamiento, deber dinero a los demás es uno de esos efectos negativos, debido a que las personas creen tener más de lo que de verdad tiene, y además te promete plazo. Yo te devuelvo eso a fin de mes o dentro de tanto tiempo. Pérdidas económicas que se producen, el sujeto despilfarra más de lo que tiene y sufre pérdidas económicas para adquirir bienes demasiado costosos para el bolsillo. Pueden meterse incluso en una hipoteca porque falsea, mete dinero que no es suyo, o a veces en el afán del sector financiero, bancario, por vender productos financieros, a veces no se toman las medidas de rigor, porque hay gente que tú dices, ¿cómo es posible que tenga con este sueldito cebolla 4 tarjetas de crédito? Y el sistema lo aguanta y le ofrecen préstamos, ¿no? Y eso que tú decías, otra de las consecuencias es la acumulación excesiva. Comprar la mayoría de productos que uno ve que recomiendan en esos anuncios que dan de madrugada o que dan permanentemente los influencers, y puede provocar eso, que es una acumulación de cosas que no te hacen falta, que son inútiles, que nadie entiende. Y yo he sabido de diferentes personas que a veces coincide con una persona que se ha desconectado de su realidad social en más de un sentido. Conozco el caso de un chico que tras una desgracia que pasó en la familia, adoptó un comportamiento muy curioso, extraño, se encerró en la casa, da vueltas y se dedica a comprar. Y la mamá a pagar las deudas que ese hijo ocasiona, porque cuando se le contradice, él hace una crisis muy grande y la mamá tiene miedo de perder ese hijo también, había perdido otro hijo, ¿no? Entonces, muchas familias tendrán anécdotas de amigos y de familiares que están dentro de eso, y la verdad, Carmen, que cuando tú estás cerca de alguien así, que te atañe o que por herencia tú vas a heredar esas deudas, o que tu familia está dejando de cumplir entonces con cosas que son más necesarias, como los colegios, que la mayoría de ellos son impagables para el bolsillo de la gente, que esa nevera empieza a estar vacía porque para eso no hay. Entonces uno oye el nivel de conflictividad que se arma, y muchas veces solamente por una presión familiar muy fuerte puede ser que ese individuo eventualmente haga algo.
pero como tiene la salida tan fácil por ejemplo, los límites, los que tienen trastornos límite de personalidad, algunos de mis pacientes a lo largo de mi vida, ¿no? De mi vida profesional, te cuentan que en ese ratito en que están estrenando algo o ya han efectuado la compra y ni siquiera el objeto ha llegado, sienten un alivio al descontrol emocional o a la sensación de vacío que pueden tener. Entonces, por eso digo que despacharlo como si fuera una nueva patología, ponerle el apellido de que esto es una dismorfia monetaria y punto se acabó, creo que es una de esas frivolidades que está cometiendo la psicología. Pienso que esto hay que enmarcarlo dentro de algo mucho más general, que tiene que ver con la identidad del propio sujeto, porque desfasarte en tu capacidad adquisitiva es también desfasarte en la mirada que tú tienes de tu realidad y de ti mismo. Y debe de ocurrir en más de un ámbito de tu vida, y no solamente en el económico, ese defecto de percepción. A veces te pasa que esa persona, además de tener ese descontrol financiero, tiene compulsión en otras áreas de su vida, o tiene una adicción también. Entonces creo que hay que verlo caso a caso, que siempre es una señal de alarma, una persona que no se ajusta mínimamente a la realidad, y que también es cierto que tenemos que contar con un rango de normalidad en nuestras sociedades, en la que la mayoría de la gente, si no se ilusiona un poquito con que tiene más de su sueldito para lograr la satisfacción en el plano del consumo, pues probablemente tendríamos una conflictividad social que se manifestaría de peor manera, más allá de las consecuencias individuales o familiares que esto pudiera tener. Entonces, a veces el consumo tapa mucho huecos y vacíos de amor, vacíos de amor propio, vacíos de proyecto vital, y mi invitación es a decir, sí, es verdad que podemos encontrar estos síntomas desmesurados en algunas personas, pero no nos quedemos solamente con esa observación puntual. Siempre acerquémonos a la particularidad que siempre es profunda de cada ser humano para poderlo ayudar y ser conscientes de que en esa interdisciplinariedad, más que multidisciplinariedad, que la diferencia es esos vasos comunicantes que se producen entonces entre los que intervenimos, los asesores financieros tienen un papel cada vez más importante en este caso y tenemos que acostumbrarnos a apoyarnos en otros profesionales, porque ya dije en el diván pasado que las cosas son etiológicamente más complejas y los factores mantenedores de las patologías también son cada vez más complejos. Entonces tenemos que empezarnos a tutear también con los economistas, los financieros, y ellos a acostumbrarse a que en más de una ocasión va a hacer falta el consejo y el apoyo psicológico en programas preventivos incluso, que el otro día me enteré, Carmen, que hay un colegio en la ciudad capital, el Jaime Molina Mota, que le está dando a los chicos que están en secundaria unas clases para que aprendan a manejarse financieramente. Y eso me pareció a mí una noticia muy alentadora, porque fíjate cómo mencionaba un estudio en el que a los millennials y los centennials a veces se les hace más difícil sustraerse a estas tentaciones, que además es cierto eso de que el celular te oye. Gracias por acompañarnos en el diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.